vámonos a la entrevista. Vámonos con Ana María Morales. Bienvenida, muy buenos días, Ana María. Hola, hola Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ana María Morales es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, investigadora en el programa de Justicia Fiscal en Fundar Centro de Análisis e Investigación. El tema que está debatiéndose y que lo puso por ahí en la mesa la analista Viri Ríos es la propuesta de reforma al impuesto sobre la renta de las personas físicas y que es, ahora sí, primero, platícanos, socializa esta información de cómo, quiénes sí pagar más impuestos y por qué sería más justo y equitativo. Sí, gracias Marta. Primeramente, explicar que esta es una propuesta que hemos lanzado, que se ha presentado por parte de un grupo de organizaciones que nos hacemos llamar la Alianza por la Justicia Fiscal, dentro de las que está donde yo trabajo, que es la organización Fundar, pero también está Oxfam México, está la Fundación Friedrich Ebert, el Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios, el CIEP, el PUED de la UNAM, etcétera. Somos varias organizaciones que estamos trabajando al respecto de proponer distintas medidas que puedan ayudar a fortalecer el sistema fiscal mexicano, no solo del lado de los impuestos, que sabemos que es un tema que a muchas personas puede generar como reticencia o un poquito de espacio, pero también por el lado del gasto. Y este segundo informe que lanzamos viene seguido de un informe sobre cómo mejorar el gasto público, cómo hacerlo más eficiente, cómo evitar discrecionalidades en el gasto, etcétera, que creemos que tiene que estar también del lado de la parte de los impuestos. Y como bien dices tú, recientemente lanzamos este segundo informe, segundo documento de propuestas, enfocado específicamente en cómo mejorar la recaudación del ISR a personas físicas, del impuesto sobre la renta a personas físicas, y también cómo hacerlo de una forma que no impacte a las personas con menores recursos, más bien que el aumento en la recaudación sean las personas más ricas de México, que como sabemos, México es un país bastante desigual, en donde una proporción muy grande de la población no tiene grandes ingresos, pero hay un pequeño grupo, un 5 o 1%, que sí está teniendo muchísima renta, sobre todo después de la pandemia. Muchas de estas personas han aumentado sus rentas. Entonces, nuestro propósito con estas propuestas es que el ISR pueda convertirse aún más en una herramienta más justa y que pueda recaudar más para que el gobierno de México pueda tener el dinero para hacer frente a tantos programas y tantas políticas que estamos viendo recientemente anunciadas. Claro, ¿y cómo sería, en términos así como muy sencillos, cómo hacer esta situación, cómo hacer que subiéndole los impuestos solo a las personas con ingresos más altos se aumente la recaudación? Sí, en concreto, nosotros hemos ubicado tres problemas o tres partes del diseño de cómo está hoy día en nuestra legislación el ISR a personas físicas que creemos que pueden mejorarse. En primer lugar, cuando una persona presenta una declaración por ingresos, puede presentar ingresos que vienen por rentas de trabajo, un salario, por ejemplo, honorarios, o también ingresos que resultan de rentas de capital, que es cuando una persona es propietaria ya sea de un inmueble o de unas acciones de empresas y las vende el inmueble, etcétera, o recibe una herencia. Todo eso son rentas de capital. Y lo que estamos viendo es que, en primer lugar, el sistema actual del ISR a personas físicas tiene tratamientos que son un privilegio para quienes reciben rentas por capital, porque las tasas específicas para algunas de estas rentas son muchísimo menores, y en algunos casos hasta ni siquiera hay tasas, son exenciones generalizadas. Y en cambio, cuando las personas sí reciben un ingreso por salario o por honorarios, ahí sí que tienen un impuesto bastante alto. Ese es, por ejemplo, uno de los principales problemas que hemos detectado y proponemos
equiparar tasas, tanto de si se tiene ingresos por capital como si se tienen ingresos por salarios. Ese sería el primer elemento. El segundo que hemos detectado es que la estructura de tasas y umbrales que tiene hoy en día nuestra estructura del ISR, que son 11 tasas, son 11 tramos. Cada tramo tiene su tasa, su cuota fija, y cuando tú tienes un salario, reportas ese salario y a partir del dinero que tienes como ingresos, el SAT te va a aplicar una tasa en específico. Lo que hemos visto es que si bien es progresivo, es decir, entre más dinero va ganando una persona, más aumentan sus impuestos. Entre más gana una persona, y estamos hablando de salarios de más de 183,000 pesos, 375,000 pesos, cuando ya llegamos a esos niveles de ingresos, la proporción del aumento de esa tasa ya es muchísimo menor, como que deja de crecer en la misma proporción que crece para salarios bajitos o para salarios que en realidad están cerca del promedio del salario en México, que es más o menos 11,000 pesos. Entonces, ese es otro problema que hemos detectado, que la mayoría de las personas empiezan a pagar más impuestos por ISR cuando tienen salarios más cerca del promedio de lo que gana una mexicana o un mexicano hoy en día, pero ya cuando las personas empiezan a ganar más de 100,000 pesos, 200,000 pesos, las tasas ya no suben tanto, dejan de subir. Y lo que proponemos es realmente que estas personas que ya tienen salarios de más de 183,000 personas tengan una tasa mayor, que de hecho no es algo raro. Hay casos en América Latina donde la tasa del ISR, la tasa más alta de ISR, que en el caso de México es 35%, hay otros países en América Latina que tienen tasas más altas, y de hecho el promedio de los países de la OCDE es de 42.5, 0.6 me parece. Entonces no estamos proponiendo tampoco nada raro. Lo que quisiéramos es que la tasa máxima pase de 35% a 42.5, que es simplemente para igualar el promedio de los países más ricos o los países que tienen mayor ingreso. Ese sería un segundo problema. Así es. Y bueno, parte de la información que ha dado la Alianza por la Justicia Fiscal, donde están proponiendo investigadores como Ana María Morales e Iván Benumea del Centro de Análisis e Investigación Fundar, hablan, estos datos los recupera Viri Ríos en su artículo en El País, y nos da información bastante reveladora. Dice, por ejemplo, que el gobierno federal en México recauda menos impuestos que las Bahamas. De acuerdo con datos del Banco Mundial, Bahamas recauda el 16% del Producto Interno Bruto, mientras que México solo el 13%. Esto me imagino que dentro de todo este proyecto, ¿cómo andamos en comparación en América Latina en recaudación fiscal? Que a nosotros los que pagamos puntualmente se nos hace que es mucho, pero parece que no es parejo, doctora. Sí, sin duda. México tiene un problema muy, muy grande porque recauda muy poquito, y aparte de lo poquito que recauda, que como bien dices, recaudamos menos que países como las Bahamas, lo recaudamos de forma que no es muy justa. Hay un peso que cae muy grande sobre las personas que tienen menos ingresos. A nivel de América Latina también estamos por debajo del promedio de distintos países. Varios países de Centroamérica, por ejemplo, recaudan mucho más que lo que recauda el Estado mexicano. Y eso no es una cuestión de suerte o qué difícil ha sido recaudar, sino que las legislaciones que tenemos en nuestro país sobre tributación facilitan que haya evasión fiscal, que haya elusión, que haya diferentes formas de engañar sobre nuestros ingresos. Hay una cuestión también de abuso fiscal internacional que impacta a México, impacta a toda América Latina, pero también son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Nosotros, por ejemplo, mencionamos en el informe que uno de los principales problemas es que lo que se conoce técnicamente como gastos tributarios en México son muy altos. Gastos tributarios o gastos fiscales es cuando
el instituto que debería recaudar impuestos decide que va a dejar de recaudar una cierta parte o va a bajar la tasa de impuestos que oficialmente debería tributar un sector de la economía, un cierto grupo de personas, y les dice, mira, yo sé que a ti te toca esto, pero por un tiempo te voy a cobrar menos para tratar de impulsar la economía o impulsar el crecimiento o hacer medidas más justas. Sin embargo, esto que se conoce como renuncias recaudatorias, porque el gobierno dice, ya voy a renunciar a recaudar eso, México es justamente el país de América Latina que más dinero pierde a la hora de aprobar renuncias recaudatorias de toda América Latina. Y está al orden de 1.1% del PIB. Este es un ejemplo de lo que puede suceder. Este tipo de renuncias recaudatorias las vemos cuando hay exenciones generalizadas, cuando hay estímulos a la producción, por ejemplo, cuando presentamos nuestra declaración de impuestos y agregamos gastos que pueden ser deducibles de nuestra declaración de impuestos, todo eso son renuncias recaudatorias y muchas de ellas benefician a solo un porcentaje de la población que es el 10% más rico. Hay estudios y de hecho desde Fundar hemos presentado otro informe de tributación feminista donde mencionamos y se evidencia que este tipo de renuncias recaudatorias benefician sobre todo a los hombres más ricos de México. No a las mujeres, a los hombres más ricos de México. Y cuando el gobierno empieza a renunciar a esta recaudación, obviamente ingresa menos dinero y ahí es donde México se convierte en un país con muchas puertas para la evasión y la elusión fiscal. Y ese es el resultado, que sí, recaudamos muy poquito y recaudamos de forma que no es justa para la mayor parte de la población. Claro, quisiera retomar porque luego escuchan algunos datos nuestros seguidores y que quiero precisar basado en este artículo de Viri Ríos. Miren, primero, ojo ahí, al mes, primero, esta propuesta pretende aumentar gradualmente la tasa de impuestos sobre la renta ICR que pagan las personas que ganan más de 183,000 pesos brutos al mes, ojo, no al año. La tasa máxima pasaría de ser del 35 al 42% y se le aplicaría a las personas que ganan más de 376,000 pesos al mes. Segundo, se propone que quienes tengan ingresos brutos mensuales mayores a estos 183,000 pesos no puedan ser sujetos de exenciones, deducciones y facilidades administrativas. Y se propone que todos los beneficios fiscales permitidos por las autoridades mexicanas tengan una cláusula de vencimiento. Ojo ahí. Y tercero, se propone modificar las tasas del ICR para que las ganancias ventas de inmuebles sean hasta 4 veces mayores. Además, se propone que la tasa por venta de acciones aumente del 10% a ser más similar a las que hay en otros países como Brasil, donde es del 22.5%, o Chile, donde llega a ser del 40%. ¿Alguna otra precisión, Ana María, al respecto? Porque aquí como que empezaron, oye, 180,000 al año. No, estamos hablando, por eso quise precisar esa parte. Sí, gracias. Creo que hiciste un muy buen resumen de las propuestas que tenemos. Es importante la precisión, por supuesto. Estamos hablando de salarios muy altos. En el último tramo de ingresos, que es el tramo 11, creo que por aquí tenía el dato, solo el 0.8% de la población mexicana declaró ese salario. Es decir, estamos pensando en población que está muy arriba en salarios, que aparte es un porcentaje mínimo de la población aquí en México. Algo que es importante mencionar y que lo decimos en el documento, para que una persona en México tribute a la tasa más alta, que es 35%, tiene que tener un salario que es 28 veces mayor que el salario promedio en México, que es alrededor de 11,000, 12,000 pesos. O sea, para que una persona tribute a lo máximo acá, y que es donde nosotros estamos ubicando nuestras propuestas, esa persona tiene que ganar 28 veces más. Esto en otros países de la OECD, no, una persona para que tribute a la tasa máxima tiene que ganar apenas 5%, 5 veces más el salario promedio. O sea que aquí, para que una persona
realmente pague a una tasa alta, gana muchísimo dinero. Y lo que nosotros queremos hacer es que bajemos esa necesidad de alcanzar 28 veces más a que solo cuando una persona gana 14 veces más que el promedio, ahí sí empiece a tributar a 35%. Y progresivamente alcanzamos el 42.5%, progresivamente conforme va ganando más dinero hasta alcanzar 375,000 pesos. Pero sí, gracias por la precisión porque estas propuestas nos ubican, y es algo que queremos mencionar, en un sector muy pequeño de la población y que está ganando mucho dinero. Claro, hay otro, el tema de las herencias, el tema de, sobre todo, un impuesto para todas las herencias, para que tengan un valor mayor a 8 millones de pesos, iniciando con el 10%, hasta subir al 35%. ¿Esto nos podría abundar al respecto? Sí, esa es una propuesta que se genera a partir de la necesidad que países de la OCDE han mencionado y el hecho de que un reproductor social de la desigualdad son las herencias multimillonarias. En ese caso no estamos planteando que toda herencia deba ser tributada, ni que cualquier donación deba ser tributada, sino que a partir de un mínimo de 8 millones de pesos, si una persona recibe una herencia mayor de 8 millones de pesos, a partir de los 8 millones es que se aplica la tasa, y es una tasa progresiva también. Creemos que eso es importante porque muchas veces quien recibe una herencia pues tampoco es una persona millonaria, por eso es importante tener ese nivel, ese umbral. Y lo que proponemos es que la tasa crezca progresivamente del 10% hasta el 35% para que se equipare en cierta medida a los ingresos que se reciben por salario. Eso es un impuesto que se aplica en más de la mitad de los países de la OECD, y en varios países de América Latina se ha aprobado estos impuestos con una tasa promedio de 15%, pero creemos que es importante hacerla progresiva. Por ejemplo, Colombia recientemente aumentó su tasa de 10% a 15%, y aquí lo importante es esto, que es un impuesto que no es para cualquier persona que reciba una herencia o que vaya a recibir una donación, porque hemos visto que las personas pueden donar previamente sus propiedades o su dinero para evitar el pago de un impuesto de herencia, sabiendo que posiblemente pueda morir en poco tiempo, y entonces lo donan previamente para evitar el pago de impuestos. Aquí lo que queremos es decir, bueno, así sea donación, así sea herencia, cuando hay una transferencia mayor de 8 millones, ahí ya creemos que es importante que la persona contribuya al fisco. Bien, Ana María, dos cuestiones. Una, en este momento, a ver, un detalle. Ya hicieron esta propuesta, me parece que el objetivo es recaudar más recursos y hacerlo solamente grabando a los más ricos. Solamente para precisar, ¿cómo andamos en recaudación a nivel Latinoamérica, México? ¿Qué lugar ocupamos? Y bueno, aparte de que todos los comentarios que nos están hablando de corrupción y demás, aquí lo que se necesita es recaudar, tener más recursos y que quien tenga más pague más. Sí, a nivel latinoamericano me parece que el promedio de recaudación está alrededor de 22-23% del PIB. A nivel de OCDE es muchísimo mayor. México recauda, sin contar los ingresos que vienen de las empresas, por ejemplo, Pemex, recauda, como bien dice Viri, alrededor del 13%. Cuando agregamos los ingresos por Pemex, ahí hay una recaudación mayor, porque Pemex tiene ingresos propios, que lo pasa al fisco mexicano. Cuando uno une tanto la recaudación de impuestos como los ingresos que vienen de parte de Pemex, eso se convierte en más o menos un 17%, pero aún así con las facilidades y las características propias de la economía mexicana, que tiene una empresa petrolera enorme, que no la tienen la mayoría de los países de América Latina, aún así, con ello recaudamos muy poquito. Y sí, es un problema estructural de la economía mexicana, pero también es un problema que deviene de que somos un país muy desigual,
Y al ser un país muy desigual y al tener también una base de contribuyentes, por ejemplo, que pagan ISR, que es muy baja, porque como bien sabemos hay mucha población que no tiene un salario establecido o no tiene renta, sino que más bien trabaja en lo que se conoce como la economía informal. Este tipo de impuestos que gravan las rentas de salarios o de capital, pues terminan por tener una base de contribuyentes menor. Ahora bien, es importante mencionar que las personas que conocemos y que llamamos como personas de la economía informal pagan impuestos, pero pagan otro tipo de impuestos. Pagan, por ejemplo, el IVA cuando consumen cualquier producto, pagan IEPS, y esos impuestos que uno paga cuando adquiere algún servicio o cuando se compra una Coca-Cola en el Oxxo, todos esos impuestos también forman parte de la recaudación. Entonces, es importante mencionar que las personas que se conocen como del mercado informal o que trabajan en la informalidad también aportan. Y algo que menciona Viri, me parece, y que también nosotros queremos recalcar por parte de la alianza, es que aumentar los impuestos indirectos es atentar contra la economía de la mayor parte de la población, porque las personas que forman parte de los deciles de menores ingresos, cuando pagan una misma cuota fija, pagan muchísimo más dinero proporcionalmente de sus ingresos. Entonces, como menciona Viri, propuestas que no se deben hacer tienen que ver con los impuestos indirectos que tienen un mayor peso sobre la población de menores ingresos. Y creo que cuando uno analiza todos estos elementos, entiende por qué la base tributaria o el nivel de ingresos en nuestro país es tan bajito comparado a América Latina. Y sí es un problema específico que hay que atender, pero hay que atenderlo de forma que quien aporte al fisco sean las personas que más tienen, de una forma solidaria. Creo que esa es a partir de lo que nosotros creemos que se debe hacer. Claro. Ahora, ustedes ya hicieron esta propuesta. ¿Qué sigue? ¿A dónde la llevan? ¿Cómo la exponen? Y la otra que nos están preguntando, ¿en dónde te pueden seguir? Porque la información se les hace bastante relevante, y tanto en la alianza como en caso de tus redes. Gracias. Ahora lo que sigue, como ustedes saben, el 15 de noviembre, por ser año electoral, este año, se presenta el paquete económico, que es las leyes de ingresos, las leyes de presupuesto, y empieza un periodo de discusión parlamentaria. Normalmente lo que hacemos desde Fundar es que participamos en el Parlamento abierto y llevamos nuestras propuestas y tratamos de tener algún tipo de interlocución para que este tipo de propuestas sean escuchadas. Este año, la verdad, por cómo se están dando la coyuntura política y porque la verdad no vemos que haya mucho espacio de debate público, creemos que va a ser un poco difícil que estas propuestas sean escuchadas, pero creemos que tenemos un gobierno que por lo menos menciona que primero van los pobres. Entonces, estas propuestas en donde realmente lo que hacemos es no cargar a las poblaciones con menores ingresos, con mayores impuestos, creemos que pueden encontrar un tipo de respuesta por parte del gobierno y confiamos que eso suceda. Entonces, lo que viene ahorita del proceso del Parlamento abierto para la discusión del paquete económico es muy importante. Por otro lado, también por parte de la Alianza por la Justicia Fiscal, estamos proponiendo otra serie de medidas que no solo son aumentar impuestos, pero que son medidas más justas. Y esto es una discusión internacional que se está dando, cómo los impuestos verdes o los impuestos con fines medioambientales también pueden ayudar a transformar nuestra estructura productiva e ir transitando de una menor dependencia de combustibles fósiles hacia una economía con energías más limpias. Y ese es un tercer informe que vamos a presentar, yo creo que ya a inicios del próximo año. Y también otra serie de propuestas con respecto a los impuestos a nivel local, y que no necesariamente necesita aumentar las tasas de impuestos, pero sí medidas para controlar, por ejemplo, la evasión tan grande que hay hoy en día en el pago del predial. Ese es otro documento que estamos trabajando y que eventualmente se va a presentar, porque lo vemos de manera integral, no solo como aumentar impuestos aquí o corregir acá, sino creemos que el sistema mexicano sí necesita
distintos cambios en distintos sectores. Eso por un lado. Y por otro, muchas gracias por darme el espacio. Las redes pueden seguirnos en Alianza Fiscal, ya te digo, alianzajusticiafiscal.mx. Ahí es donde tenemos todas las propuestas que les estoy comentando, todos los documentos. También pueden visitar la página de fundar.org.mx y en mi caso me pueden seguir en Twitter como Ana-Morales7. Muy bien, pues ahí ya lo estamos, Alianza Justicia Fiscal.mx, también fundar.org.mx, que ya está también ahí. Y dijimos Ana Morales. Sí, es Ana-Morales7. @Ana-Morales7. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por estar hoy con nosotros y compartir. La esperamos ahora cuando ya dé este informe en enero y sobre todo escuchar el análisis que ustedes han estado revisando minuciosamente y una propuesta pues para que estemos todos de alguna manera mucho mejor. Gracias por esta vez. A ti, Marta, muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día.